Muy bien, muy buenos días, jóvenes y señoritas de 10-3. El, el objetivo hoy, pues lógicamente es, espero, primero que todo, que se encuentren disfrutando de buena salud, bienestar. Continuar, continuar a ver si ya la semana entrante damos por terminado esta primera guía. Hoy va a terminar lo que corresponde al movimiento rectilíneo uniformemente variado y la semana entrante el movimiento de caída libre. Entonces, rápidamente voy a llamar a la lista, a ver si terminamos esto hoy mismo, porque ya es hora, ya está bien. Johan. Presente. Luisa. Profe, Luisa tuvo una falla de luz en el barro, entonces por eso no se pudo conectar. Muy bien. Daniel Eduardo. Daniel Eduardo. Miguel Ángel. Jennifer Valentina. Presente. Paula Andrea Celis. Presente. Paula Andrea Cupitra. Presente. María Paula. Presente. Alejandro. Presente. Michael Fernández. Presente. Juan José. Presente. Michael Andrés. Valentina. Presente. Valentina. David. Jonathan David. Félix Daniel. Presente, profe. Cristian Camilo. Presente. Karen Daniela. Mayra Juliana. Presente. Profe, Karen no tiene conectividad. ¿Quién, Karen? Sí, señor. Bueno, gracias. Muy amable. Gabriel Alejandro. Presente. Laura Alexandra. Presente. Natalia del Pilar. Presente. Ana Lucía. Presente. Estefanía Andrea. Presente. Sara Sofía. Presente, profe. Karen Joana. Presente. Claudia Lorena. Presente. Miguel Ángel. Jonathan Steven. Presente. María Paula. Presente. Gabriel David. Dylan Camilo. Presente. Santiago José. Presente, Torres. Muy bien, Trilleras. Santiago José Torres. Presente, profe. Trilleras acaba de escribir. Y Trujillo Leonardo. Emanuel Castaño. Presente, profe. Leonardo, correcto. Y Emanuel. Presente, profe. Muy bien. Listo. ¿Alguien llegó por allá cuando estábamos tomando lista? ¿Quién llegó y no lo? Es que internet está fallando, entonces no se me escuchó. María Paula, ¿qué? Va a mirar acá. María Paula Rosero. No, yo sí la escuché. María Paula y Santiago Torres. Bueno. Grilleras también. Perfecto. Entonces voy a compartir con ustedes
Pero antes debo tomar aquí una impresión de que... Hola, hijo. ¿Qué más se hace? Sí. Muy bien. Espero que estén viendo y escuchando bien, ¿no? ¿Sí? Sí, señor. Muy bien, gracias. Entonces, miren, en la clase anterior vimos esta clase de gráfica, de espacio contra tiempo en un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, no hay velocidad, no hay cambio de velocidad. La velocidad se mantiene constante, va aumentando, el espacio que va recorriendo es el mismo en cada segundo. La gráfica de velocidad es una recta horizontal, que significa que no tiene aceleración. A todo momento lleva 5 de velocidad. Por lo tanto, no aumentó. Ese es el movimiento rectilíneo uniforme. Ya hablamos algo de la aceleración. ¿Qué es la aceleración? La aceleración es el cambio que sufre la velocidad. Recuerden que la velocidad es el cambio que hay en la posición con respecto al tiempo. Tomen esta notica importante que yo creo que ustedes la van a necesitar. La velocidad no es más que el cambio de velocidad, cambio de posición, o sea, de espacio, cambio de posición contra el cambio del tiempo. ¿Cómo cambia la posición a medida que transcurre el tiempo? Mientras que la aceleración no es más que el cambio de la velocidad, eso se llama cambio, diferencia de la velocidad con respecto al tiempo. Muy bien. Entonces, en un movimiento rectilíneo, esto se llama aceleración, cuando cambia la velocidad a más o a menos a medida que el cuerpo transcurre, el cuerpo se traslada. ¿Sí? A medida que el tiempo transcurre, entonces él cambia la velocidad a más o a menos, pero en la misma cantidad. Y les ponía el ejemplo de que un auto que parte con cero, un segundo más tarde de velocidad, un segundo más tarde lleva 6 metros por segundo de velocidad, luego lleva 12 metros por segundo de velocidad, luego lleva 18 metros por segundo de velocidad por cada segundo. O sea, en cada segundo que vamos viendo que va aumentando la velocidad en la misma cantidad. Eso se llama un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque la velocidad está cambiando de 6 en 6. Cuando un cuerpo cae, ya lo dije muchas veces también, inicia con velocidad 0, se suelta ya, un segundo más tarde lleva 10 de velocidad, luego lleva 20 de velocidad, luego lleva 30 de velocidad. Significa que está cambiando la velocidad de 10 en 10. ¿Eso qué significa? Que la aceleración es de 10 metros por segundo al cuadrado. Y en este auto que va aquí, ¿la aceleración es de cuánto? La aceleración es de 6 metros por segundo al cuadrado. Cambia la velocidad 6 metros por segundo cada segundo. Por eso se dice 6. Aquí la aceleración en este caso es de 6 metros por segundos al cuadrado.
La velocidad del primer segundo, 6 metros por segundo. La velocidad a los 2 segundos, 12 metros por segundo. Al tercero, 18. Y aquí, 10, 20, 30 significa que la aceleración, y aquí se llama aceleración de la gravedad, y lo vamos de una vez denotando por una letra G, y significa que son 10 metros por segundo al cuadrado. Teniendo en cuenta ya eso, sabiéndolo, entonces vemos esta gráfica. La vez pasada la analizamos con ustedes. Esta gráfica es espacio contra el tiempo. ¿Sí? Vemos que es una curva. ¿Qué significa? Que si fuera una recta, desde acá hasta... Desde este punto hasta este fuera una recta, entonces diríamos que la velocidad fue constante, que recorría el mismo espacio en el mismo tiempo. Pero cuando es una curva, podemos darnos cuenta que el espacio que recorre es diferente cada segundo, por ejemplo, en determinado tiempo. Por ejemplo, ese día les decía, si yo mido en los primeros 5 segundos, ¿qué espacio recorrió? Entonces, decimos, en los primeros 5 segundos, este cuerpo recorrió 30 metros en 5 segundos. Pero ¿qué espacio recorrió en los siguientes 5 segundos? Pasó desde aquí, o sea, de 30, pero miren dónde se ubicó. Se ubicó a 110 metros. ¿Qué significa? Que en los primeros 5 segundos solamente recorrió 30 metros. Pero en los siguientes 5 segundos, recorrió de 30 a 110, 80 metros. Pero en un mismo tiempo recorrió diferentes espacios. Claro, por eso es que aquí recorrió más, porque como iba acelerado, pues lógicamente va más rápido, está acelerándose, cada vez tiene más velocidad. Espero que eso haya quedado claro, creo que la vez pasada lo dijimos. Y mientras que esta línea azul, ¿sí?, podemos ver que ella es una recta, por lo tanto la velocidad fue la misma a todo momento. ¿Sí? Fue la misma a todo instante. Bueno, eso fue claro, entonces ahora vamos a mirar otra gráfica importantísima, que es la de velocidad. La gráfica de velocidad. Mire qué significa esta velocidad. ¿Sí? Significa que el cuerpo arranca con velocidad de 5 metros por segundo. ¿Por qué digo que velocidad? ¿Por qué digo velocidad? Porque esto que está aquí en este eje, esto significa velocidad. Entonces yo tengo que estar a todo momento pendiente de ese eje, de este. El eje vertical de esa velocidad. Entonces digo, el cuerpo arranca con 5 metros por segundo de velocidad. 5 segundos más tarde, ya no lleva 5 de velocidad, sino 10. Y otros 5 segundos después ya pasa de 10 a 15. Entonces tuvo un aumento de velocidad de 5 en 5. Por lo tanto, digo que su aceleración este cuerpo es de 5 metros por segundos al cuadrado. Una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Y si va usted a utilizar esto que les escribí hace poco, variación de la velocidad, mire lo que dice, variación de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Cuánto varió? Eso es lo que estamos. Entonces miremos, ¿sí? ¿Cuánto varió la velocidad? La velocidad, si la va a tomar desde acá hasta acá, puedo decir que la velocidad varió de 5 a 15. Entonces la variación fue de 10 metros por segundos varió la velocidad. O sea, el delta V de 5 a 15 significa que la velocidad subió 10. Entonces la diferencia fue de 10 metros por segundo. ¿En cuánto tiempo lo hizo? Lo hizo desde el 0 hasta el 10, ¿cierto? De 0 a 10. Aquí cometí un error. Aquí cometí un error.
porque la aceleración es de 1 metro por segundo. Entonces, 10. ¿En cuántos segundos lo hizo? En 10. En 10 segundos. En 10 segundos. Por lo tanto, 10 dividido entre 10, pues da 1. Y entonces tenemos que esto es una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Por lo tanto, esto es 1 metro por segundo al cuadrado. Cambió 5 su velocidad en 5 segundos. Por lo tanto, por cada segundo, ¿cuánto cambió? 5. 1. Cambió de 5 a 10 en 5 segundos. ¿Cuánto cambió por cada uno? Pues 1. De 10 a 15. 10 a 15. Cambió 5. ¿En cuánto? De 5 a 10, o sea, en otros 5, o sea, su aceleración es de 1 metro por segundo al cuadrado. Me disculpan que le haya dicho que 5, pero 1 metro por segundo al cuadrado. Cuando yo deje caer el cuerpo acá, aquí lleva 10, aquí lleva 20, en cada segundo. Cada segundo. Va aumentando de 10 en 10, entonces la velocidad, la aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado. Aquí va cambiando de 1 en 1. De 5 pasa al 6, al 7, al 8, al 9 y al 10. ¿Sí? ¿En cuántos segundos? En el 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Listo, entonces ya sabemos que la gráfica que da una recta acá, una recta, esto se llama una aceleración constante. Esta aceleración constante de acá es de 1 metro por segundo al cuadrado. ¿Qué tal si fuera así? ¿Qué tal si fuera una curva como esta? ¿Sí? Si fuera una curva como esta, diríamos entonces que la aceleración es variable. Y eso no lo vamos a tocar este año, eso lo vamos a mirar el año próximo, en 11. ¿Sí? Entonces, en este año es que la velocidad, mire, la velocidad fue aumentando paulatinamente. Y si la velocidad fue aumentando paulatinamente en la misma cantidad, significa que la aceleración fue constante. Pero cuando haya una curva así, es porque entonces la aceleración es variable, es decir, no aumentó en la misma cantidad siempre. Bueno, pasemos a la siguiente gráfica. Mírenla. Pues es exactamente esa misma. Sí, vemos que es la misma. Entonces ya la tenemos analizada. La aceleración es de 1 metro por segundo al cuadrado. ¿Sí? 1 metro por segundo al cuadrado es la aceleración. Y esto es positivo cuando va hacia allá. Sí, en este caso, permítame acá, mire, la aceleración va hacia abajo. Es decir, la recta no empieza a subir, sino que la recta empieza a bajar. En vez de una recta, hacer esto, ¿cierto? Y sube hacia acá. Cuando es así, se dice que hay una aceleración positiva. La aceleración es positiva. Y cuando se encuentra de esta manera, la aceleración es negativa. Y entonces, ¿qué significa? Que aquí decimos simplemente una aceleración de tanto. Mientras cuando vemos que así, que es una aceleración negativa, decimos una desaceleración. Desaceleración. ¿Listo? Pero no me van a decir desaceleración de menos tanto. No. Si yo digo que la aceleración, esta aceleración, por ejemplo, en este caso anterior, en este caso podemos decir que la aceleración es de 1 metro por segundo al cuadrado. Sí. La aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Miremos esta. Identifiquémosla. Borremos esto que yo hice, que es la misma que está aquí arriba. Y quiero que alguien me calcule cuál es la aceleración de este móvil. La aceleración de él. ¿Sí? Veamos. Es una línea recta, significa que la aceleración es constante, es decir, siempre fue la misma velocidad, la misma aceleración. Fue cambiando en la misma cantidad. Miremoslo. ¿De dónde partió?
Así nomás, con este pedazo nada más. 5. ¿Cuánto? Pues a mí me dio menos 1 metro por segundo. Menos 1 metro por segundo. Perfecto. ¿Quién me habló ahí? Montejo. Ah, bueno, Montejo, muy bien. Qué bueno, bueno. Montejo Gabriel, aquí le voy a colocar su signo positivo porque es correcto, ¿sí? Entonces, vamos, ¿cómo lo hizo? Supongo que utilizó esta ecuación que dice que el cambio, perdón, la aceleración no es más que cuánto cambió de velocidad, o sea, el delta V, el delta V y el delta T. Ahí, bueno, ahí los coloqué para que los reemplacemos. ¿Cuánto cambió de velocidad? Pues comenzó en 5 ¿En y 5? ¿Y terminó dónde? y pues terminó, pues yo lo hice en serio, pues cogí 5 y lo dividí en 5. Ah, usted no tomó solamente ese pedazo. Correcto. Sí, Está señor. bien. Sí, señor. Eso está muy bien. Yo puedo, viendo que es una recta, yo puedo calcular la aceleración en este pedazo, en este pedazo, o la puedo calcular en todo, en todo. ¿Sí? Creo que qué día lo hicimos así, por pedazos, es la misma cosa. Entonces, para los que todavía no han comprendido cuál es la situación, yo puedo trabajarla así como hizo Montejo. De 5 que tenía de velocidad, metros por segundo, la redujo a 0, mire, a 0. ¿En cuántos segundos? ¿Sí? En 5 segundos. Entonces, fueron 5 metros por segundo la diferencia. ¿Sí? O sea, el cambio que tuvo fue de 5 pasó a 0. ¿Sí? De menos de 0, de 5 pasó a 0, o sea, la redujo, o sea que sería negativo, porque la redujo de 5 a 0. Entonces, como este delta V significa pues, velocidad final 0 menos la velocidad inicial, entonces ahí aparece el signo menos. Y el tiempo fue de 0 a 5, entonces en definitiva fueron 5 segundos y por tanto fue de menos 1 metro por segundos. Segundos por segundo da segundos al cuadrado. Bien, pero otro pudo haber dicho, no, yo partí de acá hasta acá y la conseguí. Pues mire, aquí la velocidad fue de 0, siguió disminuyendo hasta menos 5, veanla, menos 5. O sea que también se redujo de 0 a menos 5. ¿En cuánto tiempo? Lo mismo, de 5 a 10 segundos. O sea que me va a dar lo mismo. Menos 5, que fue lo que se redujo, y dividido entre el tiempo, que el tiempo sí nunca va a ser negativo. El tiempo que fue de 5 a 10 me va a dar lo mismo. Pero si alguien lo mira completamente desde acá hasta el final, va a obtener la misma respuesta. ¿Por qué? ¿Cuánto se redujo? En todo el recorrido, en toda la gráfica. ¿Cuánto se redujo la velocidad? Menos 10. Perfecto, menos 10. ¿Montejo otra vez? Agudelo. ¿Agudelo? Sí, señor. Perfecto, Agudelo. Muy bien. Se redujo ya 10 metros por segundo la velocidad. ¿Y en cuánto tiempo, Agudelo? En 10 segundos. En 10, desde 0 hasta 10. Perfecto. Y eso me dice que me debe dar la misma respuesta. Un negativo metro por segundo al cuadrado. Listo, 1 metro por segundo al cuadrado negativo significa que cuando ustedes vean esta recta, la aceleración es positiva y cuando la vean así, la aceleración es negativa. Lo mismo con la velocidad. Recuerden que la velocidad, cuando aquí es espacio y tiempo, esto representa una velocidad y si es así es positiva, o sea que va. Y si aquí es espacio y aquí es tiempo y la gráfica de espacio y de tiempo es así, significa que el cuerpo viene de regreso. Entonces la V, o sea, la velocidad va a ser negativa. Bueno, hasta ahí está claro lo que hemos. Entonces, Agudelo, muy bien, aquí vamos a colocar Agudelo. Perfecto. Listo. Entonces,
tenemos las gráficas de la aceleración. Esto es aceleración positiva y esto es aceleración negativa. Bueno, vamos a continuar. Y entonces aquí viene pues todo lo que yo les he hablado. Yo no me voy a poner a leer eso, ¿sí? Y mire la gráfica de... Recuerden que hemos visto gráfica de espacio, contra tiempo. Hemos visto gráficas de velocidad contra tiempo. Y aquí estamos presentando una de aceleración contra tiempo. Miren, aceleración. Esto es de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? O sea, el movimiento que estamos viendo. Donde la aceleración es 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 y siempre va a ser 5. Significa que la aceleración es constante. Siempre va a tener la misma aceleración el cuerpo, o sea, el mismo cambio de velocidad. Y aquí vienen las ecuaciones. Listo. Las ecuaciones cinemáticas. Ojalá, por favor, que desde ya empiecen a aprendérselas. Eso aprende con la resolución de problemas. Son 3 ecuaciones muy importantes. Voy a ver si alcanzo a hacer un problemita. Aquí les puse un ejemplo, no voy a hacer ese mismo. Este lo hice para ustedes, el ejemplo número 2 también. Y vienen luego los problemas propuestos. Entonces, hoy vemos, voy a tratar de evacuar este tema diciendo que, lógicamente, estas 3 son las ecuaciones cinemáticas del movimiento. Rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo les voy a proponer el siguiente problema. Yo les digo, por ejemplo, que un auto lleva parte del reposo. Escriban esto, por favor, como problema. Acá dice un cuerpo que parte del reposo. Ya aquí tiene la misma estructura. Vamos a ver, este ejemplo que les planteé acá, y aquí otro ejemplo que les planteé, permítame. Un auto que viaja tanto aplica los frenos, ¿cuál fue su aceleración? Se detiene a 5 segundos. Perfecto. Entonces miremos. Voy a decirles, copien lo siguiente. Un auto lleva una velocidad de 10 metros por segundo. Lleva una velocidad de 10 metros por segundo. Y acelera a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Y acelera a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Durante 6 segundos. Punto. ¿Qué espacio recorrerá en ese tiempo? Segunda pregunta. ¿Qué velocidad alcanza en ese tiempo? Listo. Entonces, lo primero que nosotros debemos colocar es una gráfica donde nos muestre cuáles son los datos del problema. Dice que un cuerpo parte con una velocidad de 10, me parece que les dije, velocidad inicial, 10 metros por segundo. ¿Sí? En los otros problemas que les planteo aquí, un cuerpo parte del reposo, significa que la velocidad inicial es de 0, reposo es 0. Bueno, ¿y qué le pasa a este auto? Se acelera a razón de, me dicen si estoy bien, 2 metros por segundo cuadrado. 2 metros por segundo. ¿Durante cuánto tiempo? 6 segundos. 6 segundos. Y las preguntas que hago son, hombre, aquí al final de los 6 segundos,
¿qué velocidad lleva? ¿Qué velocidad llevará? ¿Qué espacio habrá recorrido durante todo ese tiempo? ¿Qué espacio? Bueno, entonces, mire, esto no es de asustarse, esto es de lo más elemental. Solamente es identificar en las fórmulas, en las ecuaciones o fórmulas, en estas ecuaciones en estas tres ecuaciones cinemáticas, cuál me puede servir para poder resolver el problema. ¿Sí? Entonces, la primera dice, ¿qué espacio recorrió? La primera pregunta, ¿qué espacio recorrió el cuerpo en esas condiciones? Iba a 10 metros por segundo cuando empezó a acelerar de 2 en 2, ¿cierto? Durante 6 segundos. Así nada más. Si yo les hiciera la pregunta sin necesidad de que ustedes conocieran estas fórmulas, ¿podría resolverme usted, darme la respuesta? A ver, lleva 10 metros por segundo de velocidad y se acelera a 2, o sea, empieza a cambiar ¿de cuánto? De 2 en 2, ¿cierto? La velocidad. O sea que un segundo más tarde ya no tiene 10. ¿Cuánto tiene un segundo más tarde? 12. 12. Otro Sí. segundo más tarde, 14. 14. Ojalá que me participara alguien que no me haya participado. A ver si ya esta vaina está quedando clara. ¿Sí? Entonces, al primer segundo, porque aquí lleva esa velocidad no sé desde cuándo. Lo importante es que a partir de este momento empezó a acelerarse de 2 en 2. Y entonces ya un segundo después lleva 12, 14. Vamos a dividir esto en 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a borrarle ese pedacito para que no tengamos. Ahí están los 6 segundos. ¿Sí? 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. Muy bien. Alguien que no me haya participado, de pronto me diga cuáles son las velocidades en cada uno de estos puntos que se llaman segundos. De 2 en 2 a partir del 10, ¿no? A partir del 10. ¿Quién me está hablando? Ríos Karen. Ah, perdón, Ríos. Sí, muy bien, Ríos. Pero ojalá que sean los que no me han participado, a ver si les logro sacar una notica. Pero no se animan, ¿cierto? Siempre los mismos. Ríos, Karen, Agudelo, Montejo. No, los mismos. Trujillo. Pero, bueno. Pero si no, yo no puedo obligar tampoco. Bueno, entonces aquí tendríamos 12, 14, 16, 18, 20, 22. ¿Ya podemos resolver esta pregunta? Sí. ¿Qué velocidad lleva aquí a los 6 segundos? Aquí ya hay 6 segundos de haber transcurrido. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Aquí a los 6 segundos, ¿sí? Ya tendrá una velocidad de 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Entonces, la velocidad aquí es de 22 segundos. Bueno, pero eso no va a ser nuestra forma. ¿Qué tal que dijera y el cuerpo estuvo andando así durante 6 horas? Uy, fue madre, no son 6 segundos, sino 6 horas. O sea que tengo que ponerme 6 por 6, 36 y por 30 y por 60. No, es una cantidad de segundos. Entonces, jamás, para eso está la fórmula. Mírenla. Entonces dice, la velocidad final, que es la que me están pidiendo qué velocidad tiene a los 6 segundos, pues será la velocidad inicial. Inició con 10. Y fíjense que a la larga es lo mismo que ustedes hicieron, o lo que todos hicimos. 10 metros por segundo es la velocidad inicial. Más. Claro que si hubiera sido negativa, que se fue disminuyendo, pues entonces sería, si fuera disminuyendo, entonces tendríamos 10, 8, 6, 4, 2, 0, menos 2, ¿cierto? Bueno, pues si fuera negativa, Pero como es positiva, entonces fue aumentando, y aquí dice, aceleración por tiempo, 2 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por los 6 segundos, que es el tiempo. ¿Sí? Y entonces tenemos, este segundo se cancela con un segundo de acá, y queda metros por segundo. 2 por 6, 12. 10 más 12, 22 metros por segundo. Respuesta que ya nosotros habíamos adquirido mentalmente, es decir, haciendo allá estos cálculos mentales. Listo.
Entonces utilizamos esta fórmula para responder esta pregunta. ¿Cuál es la velocidad? Bueno, ¿y qué pasa con el espacio? El espacio ya no es tan sencillo, por eso uno, ¿cuánto espacio recorrió aquí? No. Vamos de una vez a la fórmula. Y la fórmula me dice que el espacio no es más que. El espacio no es más que igual a velocidad inicial por tiempo. La velocidad con que inició fue de 10 metros por segundo. Por el tiempo. Y el tiempo que duró haciendo este recorrido fue de 6 segundos. Entonces ya tenemos la primera parte de la ecuación sustituida. Velocidad inicial por el tiempo. Más. ¿Alguien ya la calculó? No, profe. ¿No? ¿Sí? Sí, señor. ¿Quién? ¿Montejo? Sí, señor. ¿Cuánto le dio? Pues a mí me dio 1116 metros por 1116. segundo. Perfecto. Vamos a ver, ustedes saben que yo nunca me hago un ejercicio para iniciar a presentar a ustedes. Sí, aquí lo hacemos. Sí. Vamos a ver, no sé si sea esa respuesta o no, pero claro, yo sé que yo confío en usted. Vamos a ver. Tenga ahí esa respuesta. Entonces, la aceleración, 2 metros por segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo. El tiempo al cuadrado. El tiempo al cuadrado, el tiempo son 6 segundos, que los voy a elevar al cuadrado. Y esta expresión que está aquí la voy a dividir por 2. Listo. Y entonces decimos que el espacio sería igual. Este segundo se cancela con este segundos. Y aquí hay una multiplicación de 10 por 6. Serían 60 metros. 60 metros. Más. Hagamos aquí mentalmente esta cosa. Este 2 se cancelaría con este 2, ¿cierto? 2 multiplicando y 2 dividiendo se cancela. 6 por 6, porque está el cuadrado. 6 por 6, 36. Metros. ¿Qué pasó con los segundos? Estos segundos que están dividiendo se cancelan con estos segundos cuadrados que están multiplicando. 6 por 6, 36 y el 2 se canceló con el 2. Aquí, ay Montejo, ¿qué pasó? A mí me dio 96 metros. ¿Dónde falló? A ver. No, pues yo cogí el 10, lo multipliqué por el 6, después lo sumé más el 2, Ay, no, después, cuidado, que eso lo vimos nosotros, no sé si lo alcanzamos a ver este año. Sí, yo creo que sí. La jerarquía de las operaciones. Aquí hay una multiplicación, aquí hay una suma, aquí hay una multiplicación y aquí hay una potenciación y hay una división. ¿Qué se hace primero? Se hace primero la potenciación. Después de que usted hace la potenciación, entonces multiplique y divide. ¿Qué es lo último que debe hacer dentro de esta operación? Recuerde que primero son las potenciaciones, luego los productos y las divisiones y por último la suma. Se le olvidó, ¿no? Cuidado con eso que me acaba de decir Montejo, que hizo fue todo este. Si yo digo cuánto es 4 más 2 por 3, 4 más 2 por 3, entonces según usted, 4 más 2 por 3, entonces usted dice 4 más 2, 6, 6 por 3, 18. No, eso no es cierto. Primero hace la multiplicación. 2 por 3, 6. 6 más 4, 10. Esta es la respuesta correcta. ¿De acuerdo, Montejo? sí, señor. Muy bien. Yo creo que se le ha olvidado, ¿no? Porque esto yo creo que lo había dicho. ¿Sí? La jerarquía de las operaciones. Entonces, primero, 10 por 6, 60. Y aquí hago de aquí ya hago esto. No hago la suma, lógicamente, porque es lo último. 6 al cuadrado son 36 y este 2 se cancela con este 2. Entonces, 36. Ahora sí hago la suma. 96 metros. Bueno, ya con eso voy a tomar una impresión de esto. Y ya puedo borrar.
¿Ya puedo borrar? Bueno, listo. Entonces, aquí vienen dos ejemplos que yo les explico. Ahí les explico cómo se reemplaza y todo. El otro, este ejemplo número 2 ya no es de aumentar la velocidad, sino disminuir la velocidad. Ya. Bueno, alguien dirá, bueno, ¿cómo se calcula eso? ¿Cuál fue la aceleración de un auto? Ah, pues viene aquí, mire. Recuerden que las ecuaciones no siempre hay que calcular S, B y B. No, en las ecuaciones también se puede calcular la aceleración. Si a mí me piden la aceleración, pues la aceleración la despejo. ¿Cómo? Esta aceleración se puede despejar. Velocidad final. Paso para allá a restar la velocidad inicial. Y el tiempo que está multiplicando pasa a dividir. Por eso este tema, el despeje incógnita, fue el primero que yo... Miren cuando vinimos a empezar esto. Porque yo necesitaba que ustedes supieran despejar. Bueno, sin embargo, aquí les hago exactamente, miren, aquí está. Despejamos la aceleración de la ecuación número 2. Ahí les explico todo para que lo lean. ¿Sí? Lo mismo que le estoy diciendo ahorita. De la ecuación número 2, calculada, despejamos la aceleración. La sustituimos y me da, lógicamente, negativa. Y con eso, esto es para analizarlo. De pronto la frase. No, te va faltando un minutico. ¿Qué significa esto? Mire. Que hubo un movimiento. Bien los problemas propuestos, que son los que ustedes tienen. Y la semana entrante ya estamos viendo el movimiento vertical o caída libre y terminamos esto, por favor, terminamos. ¿Sí? Entonces, esta gráfica que les planteo acá, bueno, leen estos dos problemas. Estos problemas no es necesario que me los transcriban allá, ¿sí? Porque lo que necesito es el resumen y que resuelvan estos problemas. Bueno, ¿qué dice esta gráfica? Dice así, mírenlo. ¿Alguien la puede leer ya? ¿Alguien me puede decir, esa gráfica yo la interpreto así? Lo que quiere decir es esto y aquello. ¿Sí, alguien? No, ¿cierto? Miren, no se asusten que esto es lo más elemental. Miren aquí hay arriba en la vertical. Dice velocidad. ¿Y qué hay aquí en la horizontal? El tiempo. Entonces usted puede hacer un cuentico, un cuento. Dice, bueno, un auto, una persona, un animal, un vehículo, lo que usted quiera, partió ¿con qué velocidad? Mire, ¿con qué velocidad partió? Con 4 metros por segundo. ¿Por qué digo que partió? Porque aquí está el punto cero del tiempo. Nos dice que es el punto de partida, cero. Entonces, el cuerpo parte del reposo. Es decir, parte con una velocidad de 4 metros por segundo. ¿Y qué sucede? Mantuvo esa velocidad, mire, la velocidad fue de 4, ¿durante cuánto? Durante 4 segundos. Entonces significa que un cuerpo que parte con velocidad de 4 metros por segundo, mírenlo, aquí está metros por segundo, lo mantiene durante 4 segundos. ¿Qué pasó después? ¿Sí? Aumentó esa velocidad ¿hasta cuánto? Aumentó su velocidad a 10 metros por segundo. ¿En cuánto tiempo? ¿Alguien me puede decir en cuánto tiempo aumentó esa? 10 segundos. No. 10 segundos. En 6 segundos. En 6 segundos aumentó la velocidad de 4 a 10 metros por segundo, la aumentó en 6 segundos. Y finalmente, ¿qué pasó? Disminuyó la velocidad. Sí, correcto. Disminuyó su velocidad. ¿En cuánto? ¿O a cuánto? Cero, ¿cierto? La disminuyó en 10, vea. De 10 pasó a velocidad 0. ¿En cuántos segundos? ¿En 4? En menos 5. En 5 segundos. Ahí hay una niña que me dijo las dos cosas perfectamente. ¿Quién es? Ríos. Yo creo que había sido otra. Bueno, no importa. Le voy a dar con un raciocinio porque las dos preguntas me las resolvió perfectamente. ¿Sí? El tiempo. Entonces decimos que este auto que partió con una velocidad de 4 metros por segundo, la mantuvo esa velocidad durante 4 segundos. O sea que aquí no tuvo aceleración, ¿cierto? Porque la velocidad fue la misma. Pero luego, de 4 a 10, en 6 segundos,
aumentó su velocidad de 4 a 10 metros por segundo. Ahí puedo calcular ya la aceleración, o sea que tuvo una aceleración, pero luego aplicó los frenos y redujo su velocidad a 0. ¿En cuánto tiempo? En 5 segundos redujo su velocidad a 0. También puedo calcular la aceleración. Entonces, la aceleración de acá y la aceleración de acá. La de acá es una aceleración positiva, la aceleración de acá es una aceleración negativa. Qué pena, uy, me les pasé, pero lo importante es que a veces uno se emociona con estas cosas y se le olvida el tiempo. Entonces, les agradezco. La próxima semana más allá vamos a empezar el movimiento vertical, que eso, ya habiendo entendido lo que fue el movimiento rectilíneo uniforme en el eje X, pues vamos a tener muy claro, muy fácil para entender lo que es el movimiento de caída libre. Bueno, aquí hay unos que están ingresando, ya son del otro grupo. Qué pena con ustedes. Entonces voy a tomar una... Ah, no, ya tengo una nota acá para colocar aquí. Perfecto. Muy bien, entonces, señoritas y jóvenes, les agradezco mucho su atención y su participación. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Profe, gracias. A ustedes, muchas gracias. Chao, profe. Bueno. Chao, profe. Chao, Michael.